Dios le guarde en esta noche. Dios bendiga a aquellos que se van a conectar. Los que vean este video, ya sea mañana o en cualquier momento, Dios les bendiga. Vamos a comenzar a hacer una oración. Amantísimo Dios, Padre celestial, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Esta noche que tú has separado, Señor, para darnos la oportunidad, Señor, de estar en este momento, Señor. No para ser vistos, Señor, sino para que las vidas que estén conectadas puedan ser edificadas, Señor. Sabiendo, Señor, que solamente de ti viene, Señor, la salvación. Y que solamente tú, Señor, te dedicamos este espacio, Señor, para que las vidas puedan conocerte, Señor. Y aquellos que están apartados, Señor, te pedimos por aquellos que están apartados, Señor. Que seas tú llamando su atención, tocando los corazones, Señor, de todos aquellos que están en este momento, Señor, pasando por una situación difícil, Señor. Señor, que seas tú, Dios mío, a la distancia, a donde llegue este video, Señor. Que seas tú, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, solamente somos, Señor, siervos, Señor, tuyo, Señor, que solamente estamos llamando la encomienda, Señor. Solamente queremos hacer tu voluntad y ser obedientes a ti, Señor. Dios mío, que seas tú bendiciendo a toda vez que se conecte, Dios mío. Que se acuerden de este día, de esta noche, Señor. Y que guarden en sus corazones todo lo que aquí se habla de hacer, Señor. Si hay una alabanza, Señor, si hay algo, un mensaje de parte de ti, Señor. Que sea esto espontáneo, Señor. Que sea salido del corazón, Señor. Que sea algo genuino, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, que sabe, Señor, y conoce los corazones y las intenciones, Señor. Todo esto te lo pido en tu amado Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Saludamos a aquellos que se están conectando. Si hay una petición que quieran pedir, lo pueden escribir en el chat. Necesitan oración, lo pueden escribir en el chat. Una alabanza que decimos de nosotros aquí en este canal y Dios te bendiga, Nidia. me gusta mucho esta alabanza y decimos de nosotros. Nidia Dávila, Dios te bendiga. La bondad de Dios. Amén. Te amo yo, tu bondad nunca me falla, ni existir, tus manos están. Te que recuerdo hasta el anochecer, te cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada bien.
bendiga. La que nos apoyas al 100 todo el tiempo. Dios te bendiga en tu día. Dice la canción, la bondad de Dios. Voy a leer una porción de Job que se encuentra en Job capítulo 1, de 1 en adelante. Amén. Y dice, la palabra de Dios dice, hubo en la tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaban de mañana, ofrecía holocausto conforme a números de todos ellos, porque decía, oh, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme a Dios de baldes? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tienes? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Digo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tus manos, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Santo de Jesús. Job era un varón perfecto. Yo puse un tema aquí que dice, no te detengas. Job nunca se detuvo en lo que le sucedió. Él pasó murieron sus criados, sus hijos, pero él nunca echó para atrás, él siguió hacia adelante. Y Job era un varón perfecto, recto, intachable, temeroso de Dios y
apartado del mal. Así tenemos que hacer nosotros, como Job. Amén. A veces estamos pasando por momentos difíciles y en vez de seguir hacia adelante nos detenemos. Y no nos podemos detener porque eso es lo que quiere el enemigo, sacarnos del sitio donde Dios nos puso, donde Dios nos lleva. Porque Job dijo, en una ocasión dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Pero si él no hubiera pasado por la situación que pasó, él no hubiera visto de verdad de él al Señor. Porque tenemos que pasar por situaciones, por enfermedades, por todo para poder ver al Señor. Porque si no pasamos por eso, no vamos a ver al Señor. Entonces, a veces tenemos una enfermedad y nosotros pensamos que es para muerte y no es para muerte, es para que nos acerquemos más al Señor. Y en las finanzas, en todo lo que nos pasa en la vida, es para que nos acerquemos al Señor, no para que nos alejemos. Y hay muchas personas incluyendo a mí, que en vez de acercarnos al Señor nos alejamos. Y se supone que no, tenemos que acercarnos más a Él. Porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Porque si tú lees el libro de Job, el Señor le dio más a Job de lo que tenía, porque él siguió recto, siguió el camino de Dios correcto, no echó para atrás. Y Dios le dio más de lo que tenía. Dios bendiga a Yolanda Cuilan. Gracias, Dios Jesús. te bendiga a la distancia. Espero que estés bien. Dios bendiga a José Cancel. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos los que se vayan a conectar. Esto es espontáneo, eso es algo que Dios puso en el corazón. Y nada, la historia de Job, pues como dijo mi esposo, pues él pasó por muchas situaciones. Dice que aún su mujer dijo, a pesar de todas las situaciones que la pasó, su mujer, en vez de apoyarlo, pues lo que dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y entonces, pues, esa conducta de su mujer, pues no le ayudó a Job, pero Job continuó hacia adelante. Él no se detuvo por lo que dijo su mujer. Él le mataron a sus, o sea, no le mataron a sus hijos, fue que la casa, el techo, según dice en el capítulo 1 de Job, dice que los hijos estaban comiendo y estaban bebiendo vino en casa de su hermano, y vino un viento del lado del desierto y azotó la esquina de la casa, y dice que esa casa cayó encima de sus hijos y ellos murieron. Y en todo esto Job no maldició a Dios, sino que él bendijo a Dios, porque él dice que en el versículo 22 de Job, que en todo esto no pecó Job, o sea, que no le echó la culpa a Dios. Job no le echó la culpa a Dios de la situación que estaba pasando. Y aún el enemigo, no contento con lo que le estaba pasando, dice que el mismo enemigo, Satanás, fue el que, ¿verdad?, hirió a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y
entonces pues, porque cuando Satanás va delante del Señor y le dice que ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como quien dice, le has bendecido. Si tú le quitas lo que tiene, él va, como quien dice, a maldecir a Dios, y no. Job se mantuvo firme, se mantuvo según las cualidades que me dijo mi esposo, perfecto. Job fue perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún con su boca, él no maldijo a Dios, sino que él deseaba su muerte en ese momento que estaba pasando por esa situación. Y dice que sí, maldijo su día en el día que nació. Aunque Job se quejó, dice que al final era necesario pasar por lo que él estaba pasando, porque Job, a pesar de ser un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, no conocía a Dios. Verdaderamente no conocía a Dios, porque dice en el capítulo 42, al final de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que el Job tuvo que pasar por toda esa situación para poder conocer a Dios. También dice que sus amigos lo culpaban a él de que él estaba en pecado y por eso le estaba pasando todo lo que estaba pasando. Y a veces la culpa no la tiene la persona, la culpa no la tiene el enemigo. Lo que pasa es que Dios permite esa situación para que no solamente que tú veas la mano de Dios, sino que tú puedas conocerle. Porque a muchas veces, sintiéndole al Señor, pensamos que le conocemos. Muchas veces pensamos, porque de boca o de oído, lo podemos alabar de boca, podemos escuchar muchas veces el Evangelio, podemos estar toda una vida sirviéndole al Señor, pero muchas veces no le conocemos. Por eso es que Dios permite situaciones en la vida de uno, porque es necesario, no solamente para conocerlo, sino para que podamos, por medio de esa difícil situación, saber quién es Dios y saber que tenemos que padecer para poder llegar al cielo. Porque mucha gente piensa que el Evangelio es fácil. Mucha gente dice que tenemos que negarnos a sí mismos. Y aunque parece que cueste, sí cuesta, pero Dios pone en ti ese querer de alabarle, de servirle, de hacer su voluntad, de obedecerle. Y pues tenemos que padecer, tenemos que pasar por situaciones, porque ahí vamos a conocer más al Señor. Dios bendiga a Carlito Rivera. A Cecilio. Dios bendiga a Cecilio. Cecilio Rivera. Y el tema de mi esposo, como él dice, ¿cuál es el tema? No te detengas. No nos podemos detener porque eso es lo que quiere el enemigo. Vienen situaciones en nuestras vidas porque tienen que venir, esas son cosas que tienen que pasar en nuestras vidas para que nos acerquemos al Señor. El libro de Job sufrió y aquí narra que la historia de un hombre justo que pierde todo. Job perdió todo, su familia,
su familia, su riqueza y su salud. Y tras una prueba divina enseñando la importancia de mantener la fe, incluso cuando la vida parece injusta. Dios es bueno, Dios sabe, nosotros tenemos que pasar por pruebas y Dios no le va a dar pruebas a uno que uno no pueda sobrepasar. Porque Dios sabe lo que uno puede pasar y lo que uno no puede pasar. Y uno tiene que seguir fiel a Dios. Venga lo que venga, seguir fiel. Y la fe, como dice la Biblia, la fe no es montaña. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Job agradaba a Dios porque Job siguió íntegro y siguió con la fe en alto, nunca menguó. Siguió con la fe, aunque la esposa le dijo, maldice tu día y muérete, pero él sabía que el Señor lo estaba pasando por esa prueba para ver su fidelidad, su integridad, porque Dios nos prueba a veces de esa manera. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos prueba. Y ahora mismo hay muchas personas que están apartadas del Señor. Y el Señor a veces nos puso en este caso para eso, porque no somos nosotros, es el Señor que nos puso y nosotros damos gracias a Él porque sin Él no somos nada. Porque yo en una ocasión también pasé por muchas pruebas y no es fácil porque no es fácil pasar por pruebas pero hay que seguir hacia adelante porque solo Él nos da la fuerza para caminar, para seguir hacia adelante. Dios bendiga Norberto Vélez y Daniel Santana. Dios les bendiga y Dios les guarde. En el libro de Job, capítulo 42 dice, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Sin entendimiento, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Gracias, Jesús. Qué bueno, Padre. Como decía mi esposa, que en el 42:5 dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque hay que pasar por prueba para poder ver al Señor. Ahora mismo nosotros a veces pasamos por prueba y no sabemos que el Señor nos está llamando la atención por esas pruebas. Tenemos que seguir hacia adelante, no echar para atrás, seguir. Y en este mundo que ahora mismo están pasando tantos accidentes, tantas cosas, tenemos que seguir hacia adelante, no echar para atrás. Dios es fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
Gracias, Jesús. Si alguno, Fidelidad de Dios grande. si alguno tiene alguna petición, La pueden escribir. si hay alguno que siente que no tiene fuerza para seguir o que piensa detenerse, aquel que le sienta al Señor piensa detenerse, o aquel que está apartado y se detuvo, hoy queremos decirte que Dios es fiel, que aunque uno sea fiel, Dios permanece fiel y su misericordia es nueva cada mañana. Dice en el capítulo 1 de Job, hay una parte donde dice que vinieron diferentes tipos de mensajeros y llevándole mensaje a Job a las malas noticias. Uno empezó diciendo que dice en el capítulo 1 de Job, versículo 14 en adelante, que cuando ese día que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino, dice que vino un mensajero de Job y que entonces estaban agarrando los bueyes, las asnas, y entonces vinieron unas personas, los tomaron y mataron a los siervos de Job a filo de espada, y dice el mensajero: solamente escapé yo para darte la noticia. Eso fue una mala noticia. La segunda mala noticia fue cuando vino un mensajero y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Y él también dice: solamente escapé yo para darte la noticia. El tercer mensajero dice lo mismo. Dice que con los camellos, y también mataron a más siervos a filo de espada, y también dice: solamente escapé yo para darte la noticia. Y la cuarta mala noticia fue cuando le dijeron, ¿verdad?, lo que le pasó a sus hijos, que como ellos estaban, ¿verdad?, sus hijos comiendo y bebiendo, pero vino un viento del lado del desierto y azotó las esquinas de la casa, las cuales, ¿verdad?, le cayó encima. Gracias, Jesús. Y ese también le dijo a Job, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué significa esto? Hoy estamos, mi esposo y yo, escapamos quizás ¿verdad?, de la mala vida que teníamos para darles la buena noticia. No venimos a darles malas noticias, le estamos diciendo una buena noticia, que Jesús puede salvar tu vida y que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él vino a buscar a aquello que se ha perdido. Y entonces, pues, por eso es que me llama la atención esa parte, que cuando esos mensajeros iba una noticia seguida, mala noticia. Todo tenía que ver con muerte, todo tenía que ver con lo que está pasando, lo que está pasando en este mundo ahora mismo. Lo que estamos escuchando en las noticias son malas noticias. Pero se tiene que levantar gente, que Dios levante personas que lo que lleven el evangelio de buenas noticias, de que Jesús perdona tus pecados, de que Jesús, no importa si te dejan solo, sola, Jesús sigue estando ahí. La buena noticia es que todavía, si estás ahí, todavía quizás tú has visto que como dice el Salmo 91:7, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 más a ti no llegarán. Quizás Dios ha permitido que personas que eran tus amigos, familiares, quizás no están en este momento, pero quizás tú estás, ¿verdad?, vivo o viva, ¿verdad?, porque Dios lo ha permitido así y Dios ha tenido misericordia contigo. Y
Dios quiere que tu salvación, Él quiere que no sigas, ¿verdad? Que no te detengas, que sigas hacia adelante y que puedas conocerle, no importando, ¿verdad?, las circunstancias. Dios sigue siendo Dios. Él es el salvavidas que camina por encima de las aguas. Cuando tú sientas que tú te ahogas en este mundo, Él es el salvavidas, el que camina por encima de la tormenta, de esa agua, el que te saca del hoyo y, ¿verdad?, endereza tus pasos, como dice el Salmo 40. Y tenemos que entender que en este mundo son pocas las buenas noticias y no podemos, ¿verdad? Tenemos que llevar una vida no perfecta, porque nadie aquí es perfecto, pero tenemos que servirle a aquel que es perfecto, que es Dios. Así que si deseas la oración, si deseas dejar tu petición. Un saludo a Yamelkis, Evanier, La pastora Yamelki, un saludo. la hermana Evanier, que Dios la bendiga también. Gracias, Jesús. El propósito que nosotros estamos aquí es, como dice aquí, Jesús te está llamando. Aquel que está detenido, Jesús le está llamando nuevamente a los caminos. Eso es amén. Porque las circunstancias siempre van a llegar a nuestras vidas. Eso es así. Porque el propósito de Dios fue probar a Job. El propósito principal de las pruebas de Job fue demostrar que su fe, integridad y amor hacia Dios era genuina. Así tenemos que ser nosotros, genuinos a los caminos de Dios. No, que nada nos detenga, porque si nos detenemos a las circunstancias, el enemigo va a tomar ventaja en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en todo. Va a coger ventaja. No podemos darle cabida al enemigo. Y la fidelidad de Dios es grande. Siempre ha sido grande. Dios te bendiga, Paula. Tenemos que decir al Señor que nos renueva cada día más y más. Nos renueva nuestras mentes, nuestros corazones. Como dice la alabanza que dice, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor, que pongas tu corazón en ti, porque todo lo que hay dentro de mí, dile, Señor, que todo lo que hay dentro de ti necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, que todo lo que hay dentro de mí
todo lo que es nuestros corazones necesita más y más de ti, Jesús. A veces nos conformamos con ir a la iglesia y Dios tiene más cosas para nosotros. Tenemos que buscarlo más y más y más, porque no nos podemos conformar. Tenemos que acercarnos más a Él, porque Él tiene más grandes cosas para nosotros, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros hijos, nuestra familia. Gracias, Jesús. Capítulo 11 de Mateo, versículo 28 dice: venid a mí, diciendo Jesús, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizás está pasando por pensamiento quizá de suicidio, quizás está pasando por ansiedad, o vienen pensamientos del enemigo, y tenemos que entender que Dios llega a tiempo. El Señor llega a tiempo a tu vida, y aunque tú te sientas que tu vida no tiene sentido, esto es para aquellos que no le sirven al Señor o los que están apartados en este momento. Ven a los pies de Jesús, porque Él es la solución. Él es el que te da vida, el que en medio de tu situación te da la paz que el mundo no da. Y solamente en Él tenemos vida, y solamente de Él viene la fortaleza. Si desea la oración o alguna petición, bienvenido sea. Yo digo que el ser humano, ¿verdad? Bueno, el ser humano, ¿verdad?, está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esa parte espiritual, existe un vacío en las personas cuando, ¿verdad?, sienten su espíritu que necesitan algo. Y muchas veces queremos llenar ese vacío con cosas vanas. Y ese vacío solamente puede ser llenado por Dios. Y solamente en Él, porque el cuerpo se alimenta. Alimentamos el cuerpo, este cuerpo. El alma lo podemos llenar, pero la salvación viene de Jesús. Y hay cosas en la vida que a veces uno piensa que uno tiene el dominio de todo y no. ¿Cuántas veces nos ha pasado tantas cosas y tenemos que acudir al Señor? Y esta noche, pues, yo te invito a que hagas a Jesús el dueño de tu vida. Que eso que tú no puedes hacer con tu fuerza, déjaselo al Señor. Porque sin Él nada podemos hacer.
Separado de Él, nada podemos hacer. Y ese vacío que quizás estás sintiendo es la falta de Dios, la falta del conocimiento de Dios. Y nada, que este video haya sido de edificación. Gracias, Jesús. Que entiendas que no te detengas por nada. Hay veces que tenemos que hacer una pausa y descansar en Dios, meditar, para luego que Dios nos dé la fuerza poder seguir hacia adelante. A veces sí, tenemos que hacer esa pausa, pero no es que nos quedemos ahí detenidos. Es que eso es un descanso. Dios te da a veces un descanso para que tú cojas ese impulso y seguir hacia adelante. Pero no te detengas en el camino, en el sentido de que no dejes de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, no dejes de hacer las cosas, ¿verdad?, que tienes que hacer. Así que Dios les bendiga. Y todo aquel que quiera escribir en el chat que necesite oración. Un saludo a Paula. Paula Manalilla. Yo soy la tía de ella. Dios te bendiga. Bendiga. Si quiera oración o una petición, me puede escribir. Amén. Y estaremos orando. En el próximo chat que hicimos, que fue la semana pasada, que fue cuando en una situación que yo pasé por una depresión, pasé por una situación difícil, eso hace como 18 o 20 años atrás, y el Señor me sacó de esa depresión. Y la canto nuevamente porque aquí hay gente que se conectaron y no que no estaban, pero y quizás están pasando por una depresión o una ansiedad o algo. Y yo pensaba que el Señor no estaba a mi lado y siempre estaba ahí. Nosotros somos los que a veces nos alejamos de Él, porque Él nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos. Y la alabanza te titula Piensa que no estoy a tu lado. Piensas que no estoy a tu lado. Piensa que yo te he abandonado. Sigues buscando salida. ¿Crees que no sé que llevas el alma herida? Lo que te han herido sin razón, y que han lastimado mi interior. He visto la injusticia, hizo pedazos tu corazón. En esos momentos, ahí estoy, consolándote y dándote mi amor. Y aunque piense que estoy lejos, soy que fuerzas día a día te doy. Dios te da fuerza cada día. Ahí estaré y no te dejaré. Nunca nos ha dejado.
estaré, no estás solo en el camino, ahí estaré y te cuidaré, Padre cuida conmigo, ahí estaré y te cuidaré, Padre cuida conmigo, ahí estaré y te cuidaré, Padre cuida conmigo. Gracias, Jesús. Ahora nos despedimos de usted. Un saludo a Margarita Cardona, Dios te bendiga. Saludos. Y nada, hasta la siguiente semana o cuando Dios ponga, ¿verdad?, en el corazón conectarnos, pues conectamos. Gracias, Jesús. Vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos diste, Padre, por esta oportunidad que nos da cada día, Padre, de llevar tu palabra, Jesús. Tú eres el que toca las vidas, las mentes, los corazones, Jesús. Te pido que si detrás de ese celular, en esa plataforma, hay una persona que esté enferma, que esté pasando por un momento difícil, por una depresión, por una ansiedad, Jesús, te pido que te la lleves fuera, Padre, porque el tiempo de los milagros, el tiempo de la sanidad, Padre, no ha pasado, Jesús. Tú todavía sanas, tú todavía libertas, tú todavía rompes cadenas, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que todo aquel que esté pasando por pensamientos de suicidio, Padre, te pido, Padre, que lo saques fuera, Jesús, porque tú eres la única solución, Padre, que ellos entiendan, Padre, que sin ti nada se puede hacer, Padre. Revélate en el silencio de la noche, Padre. Te pido, Padre, por los pastores, evangelistas, misioneros, capellanes, esos que llevan tu palabra cada día, Padre. Padre, te pido por los enfermos, Padre, que están en los hospitales, por los pobres, Padre, quebrantados, por esos países que están pasando por momentos difíciles como Cuba, Jesús, como Haití, Padre. Esos países, Padre, que hay pobreza, Jesús. Yo sé, Padre, que tú llevas misioneros, Padre, a esos países a llevar comida, a llevar cosas para que ellos puedan estar mejor, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Padre. Gracias, Padre. Revélatele, Padre, aquel en el silencio de la noche, Padre, que puede entender, Padre, que en este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, Padre, tú eres la única solución, Jesús, a sus vidas, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Todo esto te lo pido en el dulce nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias, Jesús. Un saludo. Dios bendiga. Bendiga a todos.